Dios les bendiga. Buenos días. Son las 11:38 de la mañana, hora de San Francisco. Ya sé que en otros lados ya es tarde. Entonces, buenas tardes para los que ya están en la tarde. Dios les bendiga. Me alegra poder saludarles, estar con ustedes una vez más. Hoy no voy a hacer nada extraordinario de comida, solo estoy cociendo frijoles. Voy a cocer unos plátanos, voy a hacer un arroz para comer arroz con frijoles y plátano cocido. Le podemos poner queso, le podemos poner chicharrón, o también tengo unas chuletitas de puerco, a ver si me animo a hacerla. Hoy en la tarde me voy a poner la vacuna, a ver cómo me va, y antes de que me la ponga mejor preparo algo, no vaya a ser y después no pueda. Como quiero hacer costumbre, quisiera cada vez que pueda compartir un video, una grabación con ustedes, poder compartirles también un poquito a la palabra de Dios. Yo sé que a veces me tardo mucho, pero para mí, y yo sé que para muchos de ustedes, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, el tiempo es muy corto, ¿verdad? Porque hay tanto que hablar de la palabra de nuestro Señor, de su santa bendita palabra, que pues el tiempo se nos hace cortísimo y tenemos mucha información en la Biblia para poder compartir con los demás. Quiero orar con ustedes para que el Señor en este momento que vamos a estar compartiendo pues nos hable a nuestras vidas, y que lo que escuchamos y lo aprendamos lo podamos compartir con otros, porque esa es la realidad. Si ya nosotros somos conocedores de la palabra, si ya dominamos la palabra, no dominarla 100%, pero ya tenemos un poco de conocimiento, tenemos que aprender a compartirla con los demás para que la palabra y el reino de Dios se siga extendiendo sobre la tierra, y que muchos pues al oír esta palabra por medio de la fe lleguen a los pies de Cristo, y por medio de la fe nosotros logremos ayudar de alguna manera u otra a que muchas almas se salven. Todos estamos claros, los que predicamos la palabra, que nosotros no podemos convertir a nadie. El que lo hace es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es necesario que cada vez que vayamos a exponer su palabra, le pidamos ayuda al Espíritu, que nos guíe, que nos dé palabra, que nos dé entendimiento para poder exponerla y para que llegue clarita al oído de los demás. Tratar de hacerlo de lo más sencillo posible para que los demás lo capten, y el Espíritu Santo va a hacer la obra. No necesitamos palabra exuberante, estrafalaria o grandísima de a veces de desconocido significado para poder llegar a los corazones. No, con palabras sencillas, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer mucho. Amén. Padre que estás en el cielo, mi Dios amado, te damos gracias en esta hora porque una vez más me permites conectarme y poder exponer tu palabra. Ayúdame, Señor, dame palabra, guía mis pensamientos, guía mi boca, guía mi vida, Señor. Yo sé que ahorita hay mucha necesidad en todos los aspectos. Por eso, Señor, te pedimos que sigas bendiciéndonos con tu palabra bendita, y que este momento sea como un refrigerio para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a captarla, a recibirla, pero también ayúdanos a compartirla con aquel que lo necesite. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la otra vez les hablé un poco de que estaba estudiando la carta a los romanos. La otra vez les expliqué un poco de lo que eran las generalidades de la carta a los romanos, y estuvimos abordando un tema de lo que era el camino al cielo de acuerdo a la carta a los romanos, y vimos muchos versículos que nos dieron fundamento para poder respaldar lo que estábamos hablando. Hablando de las generalidades de la carta, ya sabemos que le escribió el apóstol Pablo en Romanos 1:17. Está claro que la carta fue dirigida a los cristianos en Roma,
pero que también es para nosotros hoy en día la iglesia. También vimos que la carta se puede dividir en dos grandes partes. La primera parte es puro tema doctrinal, doctrina pura, pesada, como le decimos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y la segunda parte, del 12 en adelante, habla de lo que son los deberes que nosotros como cristianos debemos de practicar. Ahora que somos hijos de Dios, ahora que somos seguidores y discípulos de Jesucristo. Entonces, si nosotros nos vamos al contenido de la carta, nos vamos a dar cuenta que la primera parte, el tema central o el tema principal, tiene que ver con lo que es el plan de salvación, que viene por medio de la justificación por fe y la santificación por medio del Espíritu Santo, la primera parte. Y como les dije, la segunda parte no es más que comprender lo que son las exhortaciones acerca de los deberes que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Eso es en sí el resumen de la carta. Pero si nosotros estudiamos lo que es la primera parte, nos vamos a dar cuenta, y para este tema yo me auxilié mucho de la Biblia Thompson. No sé cuántos tienen la Biblia Thompson. Hay una parte que se llama análisis de los libros, ahí en la Biblia Thompson. Y aparece el análisis, un resumen de análisis de cada libro, de cada carta. Y ahí en la parte donde habla de la carta a los romanos, el escritor, el hermano Thompson, es la Biblia Thompson porque el que le hizo los estudios anexos, el que hizo los mapas, todas las imágenes que aparecen ahí, es apellido Thompson. Entonces, ¿qué sucede? Él hace un análisis y él deduce y analiza que el apóstol Pablo en la primera parte de la carta a los romanos describe lo que es que el género humano, o sea, la raza humana, nosotros los seres humanos, todos, sin excepción, nos vamos a encontrar con 3 muros insuperables. 3 muros que cada uno de nosotros, todos los hombres, toda la raza humana, se va a encontrar con ellos y vamos a tenerles que hacerles frente. Y nos vamos a dar cuenta que por sí solos no vamos a poder superar nunca esos muros que se nos van a presentar en la vida como seres humanos. Entonces, el apóstol deduce eso según el estudio que se hace en la carta a los romanos, pero al mismo tiempo él analiza y dice, así como estos muros se presentan delante de nosotros y que son insuperables con nuestras propias fuerzas, ¿qué sucede? También hay un medio, una puerta en cada muro, que esa la hace propicio o la ofrece nuestro Dios en su amor y en su misericordia. O sea, el muro es insuperable, pero siempre hay una puerta por la cual nosotros podemos salir de ese muro y poder pasar al siguiente muro y así sucesivamente. Entonces, existen estos 3 muros que para nosotros como hombres naturales no son imposibles de atravesar. Es imposible atravesarlo. Todos los hombres, ya sean en mayor o menor medida, en algún momento de nuestras vidas nos vamos a enfrentar. Ya nosotros nos hemos enfrentado a varios. Y hubo un momento en que tuvimos que sentir impotencia porque no lo podíamos atravesar. Y el primer muro, yo quiero que miren, como les digo, me ayudé de la Biblia Thompson. Esta imagen, él hace una imagen y presentan los 3 muros. Y el primer muro es este que se encuentra aquí, que se llama el muro de la culpabilidad universal. Todo eso, la base bíblica para explicar lo que es el muro de la culpabilidad universal, está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 de Romanos. Este muro nos enfrenta a la condición de que somos pecadores. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor, la cual es una condición de la que ningún hombre puede escapar.
la condición de pecadores, por nuestra propia voluntad, por nuestras propias fuerzas, nunca vamos a salir de esa condición. Entonces este es el primer muro que se nos presenta, insuperable. No me puedo salvar a mí mismo, eso ya lo estudiamos la vez pasada. Con mis obras no puedo salvar mi alma ni mi vida, eso ya lo sabemos. Entonces, cuando nosotros leemos Romanos 1:18, habla de que la ira de Dios, se lo voy a leer como dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron como necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos, de reptiles, etcétera, etcétera. Eso dice la palabra de Dios en Romanos 1 del 18 al 23. Cuando nosotros leemos en el versículo 18 la ira de Dios, se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Quiero que entendamos algo. Dios nunca se ha querido rebelar en contra de nosotros. Dios nunca ha querido causarnos daño a nosotros. Lo que pasa es que nuestras impiedades, nuestra injusticia en contra de Dios hacen que su ira se revele desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea, Dios no nos quiere castigar porque sea Dios, porque sea porque quiera estar en enemistad con nosotros. Desde el inicio nosotros sabemos que Él siempre ha querido estar con nosotros en armonía, en comunión, en comunicación. Pero nuestros pecados, nuestras injusticias hacen y provocan que la ira de Dios se revele en contra de los hombres. Eso es lo que produce, ¿qué cosa? Nuestras acciones, nuestros pecados. Es el hombre, es el que comienza, somos nosotros los que comenzamos a alterar la armonía que desde un inicio el Señor ha querido proponernos a nosotros, la raza humana. Desde el inicio, el hombre viene quebrantando la armonía, la comunión que Dios quiere tener con nosotros. Ahí en el versículo 19, nosotros nos podemos dar cuenta que Dios se ha venido encargando de manifestarse al hombre. Siempre lo ha hecho así y lo sigue haciendo. Si nosotros lo vemos en el principio de la creación, Dios hablando con el hombre cara a cara. Después lo vemos por medio del Cordero Pascual queriendo salvar a la raza humana. Lo vemos con los 10 mandamientos, dándoles preceptos, estatutos, ordenanzas a su pueblo para tener armonía, para tener comunión con ellos, para que fueran su pueblo especial. Después lo vemos con los profetas, hablando a través de los profetas al pueblo para siempre estar en comunicación, para siempre estar manifestándose a la raza humana. Entonces, todo el tiempo lo vemos así. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que manda a su Hijo Jesucristo también para reconciliarse por medio de Él con nosotros. Y hoy en día, en la actualidad, es el Espíritu Santo el que se está relacionando con nosotros y manifestando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, el ser humano siempre ha tenido la atención, siempre ha tenido el cuidado de Dios. Dios siempre se ha manifestado a nosotros. Y las cosas invisibles, en el versículo 20 habla de eso. Miren, antes de la creación del mundo no había nada, ¿verdad que no? Todo lo que se ve ahora son cosas visibles que Dios creó por su poder. Todo lo que nosotros ahora observamos fue creado por Dios. Desde el principio Él lo creó con su poder. Entonces, viendo estas cosas, viendo toda la creación de Dios, viendo la grandeza de su poderío, viendo cómo Él hizo cosas con solo hablar, con solo mencionar, con solo decirlo, entonces no tenemos excusa. Esa es una manera más clara de entender a Dios.
es ver la creación misma que Él hizo. ¿Queremos entender a Dios? Miremos su creación. No hay excusas para no creer en Dios. No hay excusa para no entender que Dios quiere algo con nosotros. No hay excusa para entender que la voluntad de Dios es estar en armonía con nosotros, es darnos un medio de salvación, es darnos la posibilidad de estar en armonía, de estar en comunicación, en comunión, con Él. Creo que le puse mucha agua a esto. Entonces, ¿qué pasa? La manera más clara, como les decía, de entender a Dios es ver la creación misma. Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿Puede un hombre dentro de sus cabales, crear vida? Otra pregunta. ¿Puede el hombre crear un árbol desde la nada? ¿Puede el hombre generar lluvia por sí solo? ¿Puede el hombre detener la muerte por sí solo? No. Entonces, si nosotros agarramos todos estos aspectos y muchos más de los que únicamente Dios tiene el derecho y la potestad de poder manejar a su voluntad, nos damos cuenta de que en realidad Dios siempre ha querido estar tratando con nosotros. Desde el inicio, Él ha venido manifestándose con nosotros y mostrándonos cuál es el plan que Él quiere tener. Ahora, vámonos a Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10, 11 y 12. Cuando Dios mira la tierra, cuando Dios alza sus ojos, cuando Dios mira a la raza humana, ve amargamente la triste realidad de que no hay justo sobre la faz de la tierra. ¿Qué dice el primer versículo? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿cuál es la triste realidad que Dios mira al mirar al ser humano? No hay nadie justo sobre la faz de la tierra. Nadie puede llegar a decir delante de Dios que es justo. Oiga bien, nadie puede presentarse delante del Señor y decir, yo soy justo. Nadie puede. Parece un imposible no poder hallar tan solo una persona justa en toda la humanidad. Pero la palabra de Dios, si así lo dice, es así se confirma. No porque Dios tenga demasiada exigencia, no es porque exija más de lo que puede llegar a hacer o dar. No, no es eso. O algunos dicen, es que es demasiado lo que se exige, es demasiado lo que se pide. Entonces, ¿quién va a poder hacer eso? No, sino porque el mismo hombre, lo dice el versículo 11 y el versículo 12, ahí está la respuesta. No es porque Dios sea exigente, sino que porque el mismo hombre no entiende. ¿Qué no entiende? El plan de Dios para su vida. Dios presenta el plan de salvación. Dios presenta a su Hijo Jesucristo como el medio de salvación. ¿Y qué sucede? Nosotros no entendemos. Y como no entendemos, no buscamos a Dios. O sea, se nos hace más fácil seguir nuestros propios instintos, nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos desordenados. Entonces, no entiendo cuál es el plan de salvación. No me preocupo por querer indagar, por querer investigar, por querer escudriñar cuál es el plan de salvación, cuáles son los pensamientos de Dios para conmigo. Entonces, como no me preocupa, como no lo entiendo, entonces, ¿qué hago? No busco a Dios, lo dice el versículo 11. Entonces es más fácil ir tras nuestros deseos pecaminosos, ir tras nuestros propios instintos, que proponernos obedecer y entender lo que Dios quiere conmigo. Y el versículo dice que producto todo eso, no entiende y no busca a Dios. ¿Qué pasa? Todos nos hemos desviado. Los placeres pasajeros de la vida, los placeres momentáneos, ¿qué pasa? Fueron más fuertes y los sentimos más agradables que el camino que Dios ya marcó para nosotros. Se nos hace más fácil ir tras los placeres momentáneos, tras los placeres pasajeros, los sentimos más agradables. Y el plan que Dios marcó para nuestra vida, no lo entiendo, entonces no busco de Dios, entonces me desvío, entonces me pierdo. La causa principal, oiga bien, de la desobediencia, en el fondo,
de nuestros corazones es algo. Miren, nosotros estamos en una sociedad que le está enseñando a nuestros hijos, y se los digo porque me ha tocado oír ya alguna de las frases en donde decimos, eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que yo quiero hacer. Tú no puedes exigirme hacer algo que a mí no me gusta. Yo voy a escoger ese porque a mí me gusta. Otra frase que he escuchado que dicen es mi privacidad, por favor no te metas. Entonces, venimos en una sociedad que nos está enseñando a qué, a escoger lo que tú quieres, a escoger lo que tú sientes, a escoger lo que a ti te da la gana, lo que te hace sentir bien. Entonces, ¿cuál es la causa principal de la desobediencia del hombre hacia Dios? Yo creo que radica ahí. Se debe a que nosotros no podemos concebir allá en el fondo de nuestro corazón que otra persona, ya sea Dios o lo que sea, o ser humano, pueda manejar mi vida y trace un camino a seguir. ¿Por qué? Porque nos están enseñando a hacer lo que tú sientas, a hacer lo que tú quieras, a hacer lo que te sientas bien. Y no toleramos allá en el fondo, quiéralo o no, de que Dios quiera manejar nuestras vidas y que Dios quiera trazar un camino que nosotros debemos de seguir, una senda por donde guiar nuestros pasos. Eso el ser humano no lo tolera. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Queremos hacer lo que nuestros instintos nos motivan a hacer. Queremos dar paso a nuestros deseos. Queremos sentirnos realizados haciendo lo que nos da la gana. Siempre el hombre anhela y siempre ha anhelado seguir sus deseos, sus bajos instintos, y por sobre todas las circunstancias, ellos quieren decidir, ellos quieren regir sobre su propia vida. Cuando, si lo leemos en la palabra de Dios, es un don que Dios en su infinita misericordia le confió a él, por lo cual deberá rendir cuentas al final de su existencia. Dios nos dio libre albedrío, podemos decidir, pero el proverbista decía, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, mas no todo es conveniente para nosotros. Un día vamos a estar delante de la presencia del Señor y vamos a tener que rendir cuenta por todos nuestros actos, por todas nuestras acciones. Entonces, ante este muro de la culpabilidad de pecado, ¿qué podemos hacer nosotros por sí solos? Nada. Entonces, hay una puerta para poder escapar del muro de la culpabilidad, de la misma manera que existe este muro imposible de atravesar para el hombre, para nosotros. Dios en su infinita, siempre amor y misericordia, viene y pone una puerta para que nosotros podamos atravesar este muro de la culpabilidad de pecado. ¿Y cuál es esa puerta? La justificación por medio de la fe. Estamos frente al muro. Imagínense ese muro gigante llamado culpabilidad de pecado. No podemos escapar del mismo, de este muro por mis propias fuerzas humanas. Con tus propias fuerzas, con mi propia fuerza, nosotros no vamos a poder salir nunca del muro de la culpabilidad de pecado. Entonces Dios pone a su Hijo Jesucristo, a nuestro Señor, nuestro Salvador, lo pone. Él mismo se autodenomina allí en Juan 19 como la puerta. Él dice en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús se autodenomina como yo soy la puerta. Entonces, a través de esta puerta, que es nuestro Señor Jesucristo, tenemos la posibilidad de poder superar este muro insuperable, valga la redundancia, y poder salir de ella. ¿Solo por medio de qué? Por medio de la justificación por la fe. O sea, solo por medio de la fe en su Hijo, en Jesucristo. Entonces, Él se abre al hombre para que podamos acceder al reino de los cielos tan solo por creer en ¿quién? En su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, que la fe depositada en Él es el salvoconducto para Dios. O sea,
Es como que Dios está en la puerta y viene y tú quieres salir del muro llamado culpabilidad de pecado y viene, ¿cuál es tu pase? ¿Cuál es tu salvoconducto? Entonces, ¿cuál va a ser ese salvoconducto, ese pase para poder atravesar la puerta? La fe que tú depositas, la fe que yo deposito en Jesucristo, el Hijo de Dios. Si nos vamos a Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿cuál es la puerta para poder salir del muro llamado culpabilidad de pecado? Se llama justificación por fe, fe en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe. Ahora, ¿qué es justificación? Es una palabra que se usa mucho en la carta a los romanos. Es el acto soberano de Dios. Justificación, pensemos, es un acto soberano de Dios por el que, por pura gracia de Dios y a base de su pacto, el pacto que Él ha hecho con la raza humana, declara que somos aceptables ante Él a quienes creen en su Hijo. O sea, tú, Elga, tú, Raquel, tú, Ana, tú, Karen, todo el que pueda ver, tú, Pablo, el que pueda ver este video, tú eres aceptable delante de mí por pura gracia, por un acto soberano de Dios. Tú vienes y eres acepto delante de mí. ¿Por qué? Porque tú crees en mi Hijo Jesús, en mi Hijo Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Jesús se bautizó? Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Más adelante allá, cuando estaba orando Jesús y Él se apareció, ¿cuál fue la voz que dijo? Este es mi Hijo amado, a Él oí. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer acepto delante de Dios? Creer en su Hijo Jesucristo. Entonces, la justificación es un acto soberano que compete únicamente a la soberanía de Dios Todopoderoso. Solo Dios te puede justificar. Solo Dios en su acto soberano, como Dios soberano, que nadie tiene que tacharle, ni que contradecirle, ni que exigirle, porque es soberano, Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, y con el que Él quiere. Solo Él nos puede justificar, ya que Él recibe a todo aquel que crea y deposite su vida en las manos de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Él va a recibir solo aquel que crea y que deposite su vida en la mano de su Hijo, nuestro Salvador. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros venimos y depositamos nuestras vidas en la mano de Jesús? Él viene y nos cede el derecho de ser el que rescata nuestras vidas y no el mismo Dios en persona. Entonces, ¿quién es el que nos rescata? Jesucristo. Amén. En el acto soberano de Dios. Él viene y nos justifica. Pero ¿cuál es el salvoconducto? Creer en su Hijo Jesús. Ahora, en versículo 1, ahí en Romanos 1 también dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no teníamos paz, nos dio paz en nuestra vida por medio de aquel que Él es la paz. Esa es otra bendición de creer en el Hijo de Dios. Tenemos paz para con Dios. Y eso es lo mejor que podemos experimentar. Tener la paz de Dios es estar tranquilo en cualquier momento de nuestras vidas, delante de cualquier circunstancia en nuestras vidas. Es algo maravilloso poder tener la paz de Dios a favor de nosotros. En el versículo 2 de Romanos 5 también dice que tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Pablo hace una declaración rotunda en ese versículo. No solamente se puede salir de la culpabilidad, o sea, ya dejas de ser culpable, ya dejas de ser esclavo del pecado, sino también que te va a dar, dice, como dice, en la cual dice, tenemos entrada por la fe
a esta gracia en la cual estamos firmes. O sea, nos va a sacar de la culpabilidad del pecado, pero también nos va a dar el poder para vivir una vida firme, nuestra vida de firmeza en nuestras creencias, firme en lo que creemos, firme en lo que pensamos, firme al momento de tomar nuestras decisiones. Solo en Jesucristo podemos encontrar la firmeza, solo en nuestro Señor Jesucristo podemos estar firmes en la vida del cristianismo. Si nosotros nos alejamos de Jesús, vamos a ser endebles, vamos a ser de doble ánimo, nunca va a haber firmeza. Pero si nos analizamos Romanos 5:2, nos vamos a dar cuenta que entrando en Él, estando en Él, siempre vamos a estar firmes y vamos a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que nunca cae. Amén. Entonces busquemos del Señor y podemos encontrar la firmeza que nuestra vida necesita. Ya basta de ser cristianos de doble ánimo, cristianos que todo el tiempo andamos caídos, o cristianos que andamos un día sí, un día no, de doble ánimo, un día alegre, otro día amargado. No. Afirmémonos mediante la fe en que nosotros tenemos en Jesucristo. Entonces, saliendo de este muro, por medio de la puerta, que dice Juan 10:9, yo soy la puerta, que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, venimos y nos encontramos con el siguiente muro, según Pablo escribiendo a los romanos. ¿Cuál es el segundo muro? El segundo muro de separación son las tendencias pecaminosas, o sea, la concupiscencia de la carne. Ya desde que nacemos ya traemos pecado original, ya traemos el pecado en nosotros. El muro de las tendencias pecaminosas nace de la misma carne del hombre, o sea, por naturaleza. Si tú eres hombre, ser humano, tú tienes tendencia pecaminosa. Tenemos tendencia a pecar por naturaleza. Es algo que afecta o que va a afectar siempre nuestras vidas y de lo cual no se puede culpar a otros. No lo podemos echar la culpa a nadie más por las cosas malas que a nosotros mismos sabemos que vienen por la toma de decisiones que nosotros tenemos según nuestras concupiscencias. Es que yo fumo porque este me dio. No, eso es producto de tus deseos, eso es producto de tu concupiscencia. Que ese te lo hizo más fácil, es verdad, pero es tu decisión. Entonces, estas tendencias pecaminosas están siempre en nosotros. Nosotros solo no lo podemos asimilar. Nosotros solo no lo podemos pasar este muro. Las tendencias pecaminosas. ¿Qué son concupiscencias? Las concupiscencias son emociones del alma, la tendencia natural que tiene uno hacia lo malo. Las concupiscencias son emociones de nuestra alma y es la tendencia natural que tenemos hacia lo malo. Muchas no son ruines, muchas no son inmorales, algunas pueden ser a lo mejor de carácter refinado, aparentemente no son pecaminosas, pero son malas y son incoherentes con la voluntad de Dios. Hay tendencias que hay deseos que tiene nuestra alma o emociones de nuestra alma que a lo mejor no son incoherentes. O no son como, uy, qué bárbara, como el que se droga, como el que fornica. No, yo no practico eso. Pero si van en contra o son incoherentes a la voluntad de Dios, ya son pecados. Amén. Y la Biblia lo aclara, aun cuando nosotros podemos hacer cosas buenas, ayudar a los demás, hacer el bien y no lo hacemos, ya estamos pecando. Entonces, si nos vamos a leer a Romanos 7:15 hasta el 24, porque encontramos a Pablo describiendo lo que sucede en nuestras vidas muchas veces. ¿Qué dice Romanos 7:15? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo sé que en algún momento nos hemos encontrado con esto. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero hacerlo, pero no lo puedo hacer, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que se me hace más fácil hacer. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley. ¿Cuál es la ley que encuentra Pablo en el ser humano, en la raza humana? Que el pecado, que el mal está en mí.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi hombre interior, en mi espíritu. Yo me deleito en la ley de Dios, me deleito en los mandatos de Dios, en los preceptos de Dios, pero miro otra ley en mis miembros, ojos, oídos, boca, mano, todo el cuerpo. ¿Cuál es? Que se revela contra la ley de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, y que me lleva cautivo, ¿qué cosa? A la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, miserable de nosotros. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Miren, cuando Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, ahí en el versículo 15, Pablo pone una duda en el hombre. Y esta duda es difícil de razonarla por nosotros mismos. ¿Qué es lo que dice? Lo que hago no lo entiendo. Y así sucede, ya que muchas veces nosotros hacemos y obramos de la manera que no quisiéramos. ¿Cuánto nos ha pasado eso? Cuando vemos, ¿por qué hice esto? ¿Por qué lo hice? ¿En qué momento lo hice? Entonces obramos de la manera que no quisiéramos y hacemos lo que aborrecemos, deseamos lo que sabemos no podemos tener. Estamos deseando cosas que no nos corresponde tener, no nos corresponde pedir, no nos corresponde desear, pero lo hacemos. Entonces el versículo 17 nos responde, ¿de qué manera? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién es el que hace eso? Es el pecado que mora en nosotros. Entonces, ¿puede el pecado morar en el hombre? Claro que sí. El pecado mora en nosotros. Usted ahí donde está, usted tiene pecado ahí adentro. Él mora en nosotros. El alma puede ser limpia de pecado solamente por la sangre de Jesucristo, pero la carne es débil. Posee la tendencia a quebrantar, a transgredir, a violentar. ¿Qué cosa? Las leyes de Dios. Tu alma, tu espíritu puede ser limpio del pecado por la sangre de Jesucristo. Pero si nosotros le damos rienda suelta a la carne, nos vamos a dar cuenta que ella es débil y que la tendencia de la carne por naturaleza, ¿qué es? Transgredir, violentar, quebrantar los mandatos y las leyes del Señor. Ahora en el versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Ya nosotros hemos entendido eso, en nuestras carnes no mora el bien. Aquí el apóstol Pablo nos revela otro hecho trascendental. ¿Cuál es? Que él personalmente sabe que en su cuerpo no mora el bien. Nosotros también lo creemos. Creemos que en nuestro cuerpo no mora el bien. Por lo cual, si no mora el bien, ¿qué es lo que hay entonces en el cuerpo de nosotros? ¿Qué es lo que hay en el cuerpo del hombre? Y la respuesta se va al versículo 21. ¿Cuál es la respuesta? Hallo esta ley, que el mal está en mí. Esta es la esencia del hombre en sí. Es un portador del virus mortal llamado pecado, del virus mortal llamado mal. Y constantemente estamos viendo ¿sobre qué? Sobre nuestros propios intereses, sobre nuestros propios deseos, sobre nuestros propios gustos y negando al Dios que dio la vida y la razón de vivir. Entonces, como estamos enfermos con este virus mortal llamado pecado, casi siempre estamos viendo lo que nos conviene a nosotros y negamos a Dios que nos dio la vida y que nos dio la razón de vivir. Entonces por eso Pablo, ahí inspirado por el Espíritu Santo, dice, miserable de mí, soy un miserable. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? En el versículo 24. Somos miserables todos nosotros. ¿Quién nos puede librar de la muerte? Somos miserables porque ya no podemos librarnos de este cuerpo físico. Al igual que el apóstol Pablo, usted, yo, nos encontramos atrapados en este cuerpo que tiene muchas limitaciones. Nuestro cuerpo humano tiene muchas limitaciones. ¿Necesitamos de descansar? Sí, nos cansamos. Hace poco alguien me decía, hija, cuando estés grabando y estés cansada, descansa, porque se oye como que te vas a ahogar. Sí, nos cansamos. Esa es una de las limitaciones que tenemos. Tenemos limitaciones de la alimentación,
Lo tenemos que proteger del día, del sol inclemente, de las inclemencias del tiempo, del frío. Nos tenemos que abrigar, ponernos gorro, ponernos guantes, porque si no el cuerpo se enferma y ya te enfermas y te da gripe, y con este tiempo no nos podemos estar dando el lujo de enfermarnos. Y todo esto tiene sin tener en cuenta que con el correr del tiempo, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Se va desgastando. Cada día el hombre está más limitado. Cada día en lo que puede llegar a ser incluso hasta limitación en lo que es la memoria, en lo que son los recuerdos, el razonamiento. Ahorita mismo estamos enfrentando una lucha con mis dos abuelas. Mi abuela paterna está teniendo problemas ya de recordar, de dormir, de mantener una conversación. Mi abuela materna ya tiene síntomas de Alzheimer. Entonces, todo eso ocurre con el pasar del tiempo. Tenemos un cuerpo de muerte, estamos limitados. ¿Quién nos va a liberar de este cuerpo? Hasta que un día, superado todas las carencias, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Deja de funcionar. Lo cual nos pone cara a cara ¿a qué? Con la muerte y la condenación, si es que nosotros no hemos buscado de Dios. Si es que nosotros no hemos depositado nuestras vidas en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos va a librar de ese cuerpo? Entonces viene lo que es la salida. Este muro es insuperable. El muro de las tendencias pecaminosas. Nadie puede salvarse. Nadie puede dejar de pecar con su propia fuerza. Ninguno de nosotros vamos a poder salir nunca de nuestra tendencia pecaminosa. Tenemos que encontrar nuevamente la puerta. ¿Y qué dice Juan 10:9? Jesús se autollamó, yo soy la puerta. Amén. Que dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Y como Jesús, Él es la puerta que nos hace superar el muro pasado de la culpabilidad universal a través de la fe que nosotros depositamos en nuestro Señor Jesucristo. Al hallarnos con este siguiente muro de las tendencias pecaminosas, entonces, ¿qué sucede? Necesitamos nuevamente esta puerta para poder salir de ella y para poder saciar nuestra alma y para que nos pueda transformar en nuevas criaturas. Para eso se hace necesario, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. Esto no es fácil de entenderlo. Aún en la Biblia encontramos a un gran hombre erudito de la Biblia, un maestro de la ley llamado Nicodemo, que no entendía qué era el nuevo nacimiento. Ahí en Juan 3, del versículo 1 al 11, donde él viene y se acerca a Jesús y le pregunta al maestro acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Entonces nos encontramos con la palabra regeneración. ¿Y qué es la regeneración? Es la puerta para poder salir de lo que es el muro de las tendencias pecaminosas. La regeneración es un cambio radical que el Espíritu Santo realiza en el hombre cuando éste, habiendo oído y creído la palabra de Dios, recibe a Jesucristo como Salvador. O sea, yo escucho la palabra de Dios, yo le entiendo la palabra de Dios, y recibo a Jesucristo como mi Salvador. Ese cambio radical lo hace el Espíritu Santo. Y lo hace en el hombre que escucha, entiende la palabra y recibe al Señor Jesucristo como su Salvador. O sea, la persona pasa del dominio del pecado ¿a qué? Al dominio del Espíritu Santo. Inicia lo que es el crecimiento y el progreso espiritual. ¿Cuál es la meta? Es la perfección, llegar a la altura, a ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién hace este proceso de regeneración? Lo hace el Espíritu Santo. La regeneración es diferente a la justificación en que esta es un cambio en nuestra relación con Dios, mientras que la justificación es un cambio en nuestra naturaleza moral. Ok, la justificación es un cambio en mi relación con Dios. Y la regeneración es un cambio en lo que es nuestra naturaleza moral. Sin embargo, estas dos experiencias, justificación y regeneración, se dan simultáneamente. Una
produce a la otra. Por inercia, tú eres justificado por la fe en Jesucristo y tú inmediatamente recibes la regeneración por medio del Espíritu Santo. Amén. Creo que me doy a entender en esa parte, ¿verdad? La justificación es necesaria por la causa de la culpabilidad que nosotros tenemos. Como somos culpables, necesitamos ser justificados. Y la regeneración es necesaria a causa de la corrupción de nosotros, a causa de nuestros pecados, de nuestras concupiscencias. Amén. Ahora, en Romanos 8:1, nosotros nos vamos a encontrar con la lectura que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que creen o para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la ley, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es una declaración de inocencia. Usted va ante un juez y hay declaraciones de culpabilidad y declaraciones de inocencia. En este caso es una declaración de inocencia. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nosotros estamos en una larga fila de condenados a morir en delitos y pecados, a causa de los pecados, las concupiscencias, los deseos carnales, ¿ya? Pero gracias y a causa de nuestro Señor Jesucristo y de la llenura que nosotros recibimos del Espíritu Santo, ya no hay más condenación y podemos pasar y gozarnos de las maravillas del Señor. Cuando tú vienes y sos justificado por medio de la fe en Jesucristo y sos lleno por el Espíritu Santo, sales de esa fila de los culpables condenados a muerte por las concupiscencias de la carne, y ahora tienes pasos libres para ir hasta la presencia del Señor y gozarte de las maravillas de Dios. Ahora, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Este Espíritu estuvo en la creación del universo y es el que transforma nuestra manera de pensar y ver todas las cosas. Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Como estuvo en el principio, allá en la creación del universo, es el único que nos puede transformar nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Por eso se hace necesario estar en comunión con el Espíritu Santo, por cuanto era débil por la carne. Nosotros éramos débiles por la carne, muy débiles. Cuando morábamos en valle de sombra de muerte, debilísimos, decíamos nosotros. Solo nos hacían señas y ya pecábamos. No había necesidad de que nos llamaran y ya nosotros íbamos. Pero el poder de Dios perfecciona, ¿qué cosa? Esa debilidad, y nos da fortaleza para superar la tentación de la carne. El poder de Dios es el único que nos va a poder fortalecer a la debilidad frente al pecado y nos va a dar la fortaleza para poder enfrentar los deseos de la carne. Necesitamos con urgencia, diario, en todo momento, sin cansarnos, estar en comunión con Dios, buscar del Señor. Amén. Condenó al pecado en la carne en el versículo 3. El pecado fue condenado en la cruz del Calvario. Allí fue el pecado condenado, clavado. ¿Cuál fue el veredicto? Permanecer en la carne. Por eso a los que andan en el Espíritu de Dios no están condenados. Si los que andan conforme a los deseos de la carne, sí estamos condenados. Si andamos conforme al Espíritu de Dios, nosotros somos libres de condenación. Pero si decidimos seguir haciendo nuestro gusto, seguir viviendo nuestra vida, nuestro antojo, entonces lamentablemente seguimos en la fila de los condenados a muerte y muerte espiritual. Por eso digamos, como dice el salmista ahí en Salmo 55:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Podemos decirle eso al Señor diario: Señor, crea en mí un corazón limpio.
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que mi espíritu sea recto delante de ti, Señor. El rey David estaba seguro que debía tener un corazón limpio para poder estar delante del Señor. Y por eso es que le pide a él, crea un nuevo corazón en mí, un corazón limpio, y que mi espíritu se renueve. Necesitamos la renovación del espíritu. Necesitamos un overhaul espiritual. Así es que se dice en los términos de mecánica, cuando hacen un cambio total en el vehículo, necesitamos de nuestro espíritu. Y el corazón nuestro debe ser regenerado. Y si el corazón es regenerado, el espíritu también es renovado. Nosotros regeneramos nuestro corazón, entonces nuestro espíritu interior se renueva como las águilas. Amén. Ahora, saliendo de este muro, por medio de la regeneración, por medio de la transformación que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, nos encontramos frente al último muro, que es el muro de la elección soberana de Dios. Y ese es un muro insuperable. Oye, y el muro de la elección soberana de Dios no lo podemos superar por nosotros mismos. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no puedo superar yo eso de la elección soberana de Dios? Ese muro de separación. Vámonos a Romanos 9:7. Romanos 9:7 nos dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, pero para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? ¿Por qué amó a Jacob y por qué aborreció a Esaú? ¿Hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, ¿qué le dijo a Moisés en nuestro Dios? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Cuando habla de misericordia, este es un aspecto compasivo de lo que es el amor de Dios. Y este aspecto compasivo del amor de Dios se revela al que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. O sea, estás en desgracia, no mereces ningún favor, no mereces esto, pero yo en mi amor compasivo te lo ofrezco. Te ofrezco la misericordia y la gracia. Y la misericordia y la gracia son actitudes y disposiciones muy semejantes en Dios. Mientras que la misericordia trata al hombre como un ser miserable, la gracia lo toma como culpable. Entonces, cuando dice él, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, es un concepto errado del hombre natural o mundano que puede cambiar la voluntad de Dios o negociar una petición. A veces creemos que nosotros podemos cambiar la voluntad de Dios o negociar con Él, y no es así. No podemos utilizar a Dios como un simple proveedor de cosas materiales. No lo busquemos solo por las necesidades que tengamos. Las escrituras son claras en este aspecto. El hombre no puede manejar a Dios. Nosotros no podemos manejar a Dios. Nosotros no podemos manipular a Dios, porque Él tiene el control, porque Él tiene la autoridad y Él tiene el dominio absoluto de todas sus decisiones.
Nadie puede manipular a Dios, nadie puede manejar a Dios, nadie puede torcerle el brazo a Dios, nadie puede exigirle a Dios qué hacer, nadie por esfuerzo propio lo puede hacer. Nadie por su propia fuerza puede llegar a cambiar la voluntad de Dios. Si las cosas cambian es porque Él así lo quiso, no porque yo se lo pedí o porque usted se lo pidió. Eso lo debemos de tener claro. Por eso es que diario debemos pedir misericordia, Señor. Misericordia, Señor. No me lo merezco, soy un desgraciado. No merezco tu regalo, no merezco tu bendición, pero por favor, ten misericordia de mí. Porque no podemos manipular a Dios, no podemos torcerle el brazo a Dios, no podemos manejar a Dios a nuestro gusto, porque Él tiene el control, Él tiene la autoridad y Él tiene el dominio absoluto de sus decisiones. Entonces viene y encontramos la palabra compasión. Yo me compadeceré del que me compadezca. O sea, la compasión es un sentimiento que está íntimamente ligado con la demostración del amor. Cuando usted es compasivo, usted está haciendo demostración del amor que tiene. Que en la Biblia nosotros lo encontramos con un término hebreo llamado rakamín. Y en griego es splagna. Rakamín designa en el Antiguo Testamento el sentimiento paternal de Dios. Y splagna, el segundo, denota la disposición y actitud de Jesús frente a las personas. O sea que la compasión la encontramos en el Padre, en el Antiguo Testamento, como revelándose como un amor paternal de Dios, como el amor paternal, un sentimiento paternal, y en el Nuevo Testamento lo encontramos en Jesús, en la actitud de Jesús frente a las personas. Amén. Y los dos hablan del profundo sentimiento que el Señor tiene con nosotros. Literalmente se traduce como sentir desde las entrañas, desde lo profundo de tus entrañas, tú sientes esta compasión. Por eso es cuando Él dice, yo me compadeceré del que yo quiera. Volvemos a lo que acabamos de decirle. Nadie en ningún momento, en ningún aspecto, por más que se esfuerce, por más que nos esforcemos, podemos lograr compadecer a Dios de nuestras vidas. Oh, yo he ayunado 50 días, 40 días, he caminado de rodillas, me he abstenido. No, no podemos hacer que Dios se compadezca de nosotros. Dios siente compasión por la necesidad humana extrema de las personas. Si Cristo encarna esa compasión divina, cuando Dios sintió tanta compasión por la necesidad humana en nosotros, que se encarnó en Jesucristo y la enseña en actos y palabras. Es la compasión de Dios la que se espera del cristiano. ¿Cómo nos damos cuenta que Él tuvo compasión de nosotros? Dándonos a su Hijo. Y lo reveló a través de nuestro Señor Jesucristo. Él encarna la compasión divina y la enseña con actos y palabras. Entonces, como dice Pablo, no depende del que quiere, ni del que puede, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De ahora en adelante oremos, Señor, ten misericordia de mí. Romanos 9:16. Por más esforzado que seamos, por más esforzado y disciplinado, por más que corramos en nuestras vidas, el muro llamado elección soberana va a ser infranqueable, no lo vamos a poder superar, no vamos a poder atravesarlo, ya que es de Dios la elección soberana y toda determinación en nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa? Si es infranqueable, si es insuperable, si de Dios depende, si me va a elegir o no, o va a determinar en mi vida algo, ¿qué sucede? ¿Qué puedo hacer? Viene la puerta para escapar de este muro. ¿Y cuál es la puerta para escapar del muro de la elección soberana? Está en Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y se llama la oportunidad universal. ¿En qué consiste esta oportunidad?
La puerta es potestad de Dios Padre. La puerta del muro, elección soberana, es potestad del Dios Padre. Él toma la decisión soberana en el momento del juicio final. Todo aquel que haya invocado y confesado en nombre del Señor Jesucristo será salvo. Todo aquel que haya invocado y confesado el nombre del Señor Jesucristo es el que va a ser salvo. La palabra confesar que aparece ahí en Romanos 10:13 tiene que ver con el griego homologeo, y tiene la connotación de una responsable declaración pública por la cual se establece una relación legal mediante un contrato. Declaración pública por la cual se establece una relación legal mediante un contrato. Por nuestra parte, con nuestras palabras, contratamos ¿qué cosa? La salvación que por su parte Dios ha proporcionado mediante la obra y el poder de Jesucristo. Y esto es un principio en la vida. Entonces, el Padre, en un gesto hacia el hombre, da salvación a aquel que confiese no su nombre, sino el de su Hijo Jesucristo. O sea, ¿cuál es la oportunidad que les doy para salir de este muro infranqueable llamado elección soberana? Que invoquen el nombre de mi Señor, que invoquen el nombre de mi Hijo Jesucristo. Ese es un gesto que Dios tiene hacia nosotros. No el nombre de Él, oh Padre Jehová. No, dice el nombre, el que invocare, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, si nosotros vemos esto, miramos que la mano de Dios se sigue revelando, que la mano de Dios sigue extendida hacia el hombre. No nos merecíamos nada, sin embargo el Padre nos da la oportunidad universal de elegirlo para el reino de los cielos. Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, la posibilidad de entrar en el reino por la fe en su nombre. Y finalmente el Espíritu Santo nos transforma para poder ser dignos hijos de Dios. Entonces, toda la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, están extendiendo su mano de amor para favorecer a toda la humanidad. Que vemos al Padre, nos da la oportunidad universal de elegirnos para el reino de los cielos. Vemos a Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, y nos da la posibilidad de entrar al reino de los cielos por la fe en su nombre. Y vemos al Espíritu Santo, ¿qué cosa? Transformando nuestras vidas con poder para poder ser dignos hijos de Dios. Entonces, vemos a la Trinidad Divina, a la deidad de Dios, extendiendo su mano de amor para favorecer a toda la humanidad. Gloria a Dios, porque ellos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, están interesados en nuestra salvación. No quieren que nos perdamos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Busquemos del Señor. Si ya lo buscamos, estamos perseverando en este camino, que es solo para valientes. Entonces, ayudemos a otros a venir al camino de la salvación. De todo lo que hablé, algo ha de haber quedado en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Compartámoslo con aquel que lo necesite. Dios me los bendiga, cuídense y en la próxima seguimos hablando. Bendiciones.